Bueno, hermanos, ¿cómo están ustedes esta mañana? ¿Ustedes son de aquellas personas que dan gracias o pocas gracias? Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo es cuando lo que uno ha recibido es gratis? ¿Son diferentes las gracias o no? Las gracias que uno da. Si por ejemplo, es diferente cuando usted sube al bus y recibe y el conductor le recibe la platica y usted le dice gracias. Pero si usted sube al bus y el conductor le dice siga, no tiene que pagar hoy. ¿Será que esas gracias son distintas? Si son distintas las gracias cuando lo que se recibe es gratis. Bueno, vamos a hablar de gracia. Estamos en una serie corta sobre una parte de las doctrinas de la Reforma que les dicen las 5 solas, ¿sí? Entonces, estamos en esta serie corta, vimos hace 15 días con el pastor Diego, sola escritura, que quiere decir en últimas que la palabra de Dios es suficiente, que no se necesita la tradición de la iglesia, que la palabra de Dios es suficiente. Sola fe, que no es por obras, no es la fe más algo más, sino que la fe en Cristo es suficiente para la salvación y la santificación. Y vamos a hablar hoy de la sola gracia. Sola gracia. Y antes que los reformadores hablaran de la gracia, de hecho que Martín Lutero toma especialmente los textos de Romanos y a Pablo para hablar de la gracia, para explicar la gracia y entender la gracia. Y quiero que vaya conmigo a un texto en Efesios donde está más condensado el tema de la gracia. Efesios 2, versículos 4 al 9, por favor. Efesios 2, capítulo 2, versículos 4 hasta el 9. Y leamos juntos este texto. Y vamos a hablar hoy de que la salvación es solo por gracia. Y es que creemos que no se requiere de mérito nuestro alguno para la salvación y la santificación, que la gracia de Dios es suficiente para la salvación y la santificación. Pablo había experimentado esta gracia, la vivió en carne propia, la gracia, y por eso habla con tanta propiedad. Todas sus 13 cartas tienen gracia. Leamos este texto. Si usted no tiene una Biblia cerca, puede mirar la pantalla. Dice, versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Recuerden que tuvimos una serie larguita, más bien, sobre Colosenses, 14 o 15 entregas de Colosenses, y quisiéramos ver la gracia expresada en el libro de Colosenses, cómo Pablo explica la gracia, anuncia la gracia y proclama la gracia a los de esta región, a los de este pueblo de Colosas, los colosenses. Entonces quiero que miremos algunos textos en Colosenses donde Pablo nos está hablando de la gracia. Por favor, ahora su Biblia en Colosenses. Vamos a mirar el tema de la gracia en Colosenses que Pablo nos explica. Arranca en el versículo 6 del capítulo 1. Dice:
Bueno, hablando del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Miren, esto es muy importante lo que Pablo nos anuncia aquí, que para crecer en la verdad del Evangelio y en la vida cristiana es indispensable la comprensión y la apropiación de la gracia. Esto es lo que Pablo le está diciendo a los colosenses, y con él a usted y a mí, con ellos a usted y a mí, que es indispensable la comprensión y la apropiación de la gracia de Dios en Cristo para crecer, para caminar en la vida cristiana. Ahora, hay que decir que la gracia es relativamente fácil de explicar, pero muy difícil de vivir. Y necesitamos la misma gracia para poder vivir y para poder caminar en ella. La gracia tiene unos elementos como extraños, ¿no? Pero ¿saben? Eso es muy importante. El cristianismo es la única religión, si nos permiten el término religión aquí, que contiene la gracia. Ninguna otra religión contiene gracia. Mire, por ejemplo, que en el budismo tiene 8 pasos para liberar al hombre de sus deseos egoístas. 8 pasos para que el hombre esté libre y ya no hay más. No hay más, quede libre aquí porque no hay otra vida, no hay más. El hinduismo, por ejemplo, tiene el karma. ¿Han escuchado hablar del karma? Cuando la señora dice, ay, qué karma este hijo mío. El hinduismo tiene la ley del karma, por el cual las personas pueden reencarnar cientos y cientos y hasta millones de veces hasta alcanzar un estado de purificación. Inclusive el judaísmo todavía basa la salvación en las obras de la ley. Y así el Islam basa su salvación en que Alá va a poner en una balanza tus obras buenas y tus obras malas, a ver cuál pesa más. La gracia es exclusiva del cristianismo. La gracia que está basada, fundamentada en el amor incondicional de Dios hacia nosotros. 2 punticos nada más. En Colosenses, la gracia en Colosenses, la gracia en los Colosenses, la gracia como la explica Pablo aquí, que la gracia tiene estos 3 elementos presentes y persistentes. Miren, versículo 12 del mismo capítulo 1, Colosenses 1, 12, dice, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. En algunas traducciones de la Biblia no encontrarás directamente la palabra gracia, pero encontrarás gracias, y esta es la gracia. Dando gracias, ¿cuándo? Es que la gracia es extraña. ¿Cómo uno puede dar gracias, por ejemplo, en un momento difícil? En una situación incómoda, en un momento maluco, ¿cómo dar gracias ahí? Pues esa es la gracia. Esa es la gracia. En toda situación. Aquí la gracia se muestra como gratitud. Gracia como gratitud. Mire, la gracia, por su origen, no se apoya en el mérito del que la recibe o la disfruta, sino que la gracia está todita en el que la ofrece, en el que la da. El mérito está completamente en el otro. Dar gracias es reconocer que el otro actuó más allá de lo que tenía que hacerlo. Ahora, el señor del bus puede recibirle su pasaje
y usted pasa y eso era lo que tenía que hacer. Pero si de pronto el Señor de Luz le dio una sonrisita y fue muy amable con usted, eso no es que fue un poco más allá de lo que tenía que hacer. Y cuando decimos gracias es que el que ofreció la gracia fue más allá de lo que tenía que hacer. Es que el que ofreció gracia lo ofreció porque quiso, o más aún, lo ofreció porque le dio la gana. Y en esta misma dirección de la gracia es la gracia de Dios. Miren, a Dios le dio la gana. Ahora, es que eso nos suena muy maluco, porque cuando decimos que a alguien le dio la gana, ¿qué nos imaginamos? Como grosería, como que maluco, ¿cierto? Como que actuó como rebelde, como caprichoso. Pero no es así con Dios. No es así con Dios. Cuando decimos que a Dios le dio la gana, estamos diciendo que Él actuó por el afecto de su voluntad. Que Dios quiso. Que Dios quiso. Que Dios vio algo bonito, atractivo, llamativo en nosotros. No. Simplemente Dios quiso bendecirnos. Dios quiso derramar la gracia sobre nosotros. Entonces, primero lo que Pablo nos dice es que la gracia se manifiesta como gratitud en toda situación. Y por eso preguntaba al comienzo, ¿cómo nos va dando gracias? ¿Cómo le va a usted dando gracias? ¿Cierto? ¿Y damos gracias en toda situación? ¿O solamente en los momenticos donde todo está muy cómodo? La segunda cosa es gracia como una convicción en medio de la aflicción. Y si lo mira conmigo en el versículo 24 de ese mismo capítulo 1 de Colosenses, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Me alegro, me gozo. Esta es la gracia. La gracia solo se puede comprender en un universo centrado en Dios, porque para nosotros no es fácil comprender la gracia. Si centramos todo en nosotros, no es fácil comprender la gracia. La gracia la comprendemos si nos despojamos nosotros mismos de nuestros conceptos simples y los centramos en Dios. Y la gracia está unida a la fe. Es por fe para que sea por gracia. Esto es lo que dice Romanos, ¿cierto? Miren, la gracia y la fe, la gracia y las obras son como el agua y el aceite. No se pueden ver, no pueden ir juntas. Para la salvación, ¿sí? Ahorita ampliamos un poquito esto. La gracia y las obras para la salvación no van juntas, porque las obras le siguen a la gracia de la salvación, ¿sí? Lo vamos a ampliar un poquitico más ahorita. Entonces, esta gracia tiene que estar centrada en Cristo, en la perspectiva de Cristo. Miren que esto va en contra de la mentalidad del consumo y va en contra de los falsos evangelios, como hemos visto en Colosenses en estas series. Que el evangelio, mucho del evangelio que se predica hoy, lo habíamos dicho en 3 palabras con el pastor Diego, que es un evangelio moralista, humanista o terapéutico. Y esto, mis hermanos, es una tragedia que se esté anunciando un evangelio que no cambia nada, un evangelio para que seas una mejor persona, un evangelio para que te ayude a tener una vida más cómoda. Ese no es el evangelio. El evangelio es que Dios viene a descuadrarnos la vida. El evangelio es que Dios viene a trastornar nuestras agendas para poner el reino suyo en nuestros corazones. Entonces el evangelio no es una lista larga de ideas de lindo lunes, lindo martes, feliz noviembre, feliz octubre. El evangelio
es la noticia que cambia nuestra perspectiva. Y esta es la gracia, la convicción. Y esta gracia la tenía Pablo aún en la aflicción, para vivir con una convicción profunda. Y tercer puntico de esta primera cosa de la persistencia de la gracia, es que la gracia se ve como gozo cuando la comunión está amenazada. Capítulo 2, versículo 5, por favor, capítulo 2, versículo 5. Dice, aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Esta es la gracia como gozo cuando la comunión está amenazada. ¿No les parece que es muy importante la comunión con los otros? Y cuando uno como que pierde esa comunión, como que se está rompiendo la posibilidad de compartir, de estar con los hermanos, como que hay algo que hace falta. Y Pablo nos dice que ahí también actúa la gracia, que ahí también lo que Dios quiere mostrar es la gracia que actúa en nosotros por su voluntad. En segundo lugar, Pablo en Colosenses nos muestra lo que hace la gracia en nosotros. Tres cositas muy sencillas para la vida diaria que Pablo le mostró a los colosenses y que nos señala a nosotros. Mírenlo conmigo, lo que hace la gracia en nosotros. Cosas comunes y corrientes. 3:16, versículo 3, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire, ¿qué es lo que hacemos aquí con gracia? Lo que hace la gracia en nosotros es que nos lleva a cantar, a tener una alegría permanente. Yo pienso cómo las canciones se nos pegan. Casi siempre tenemos alguna canción. Yo no sé, pero casi todos somos atraídos por alguna canción, por algún género, pues, no es que a todos nos gustan los boleros, pero alguna música, alguna forma de música. Y dice, esto es cantando con gracia, siempre. ¿Cómo lo dice aquí? ¿Con qué tipo? Salmos, himnos, cánticos espirituales. Esto es para decir que la gracia será algo que está constantemente en nosotros. Pero no solamente cantando con gracia. En el capítulo 4, versículo 6, mira lo que dice: que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Conversando con gracia. Miren que la gracia no es una cosa por allá abstracta, lejana, sino que la gracia es una cosa para nuestro andar diario. Recuerdo que tuvimos una predicación de Colosenses sobre hablar con gracia, comunicarnos con gracia. Y creo que es una de las cosas más difíciles para nosotros, ¿no? Porque miren que dice Santiago que si alguno no ofende con la lengua, ese es perfecto. Así que una de las luchas más importantes que tenemos es con nuestra comunicación. Y ahora con lo que escribimos en el WhatsApp y en los mensajes de texto. Y cómo podemos comunicar gracia. ¿Cómo animamos, cómo alentamos? Un mensaje que invita a las personas a vivir, a amar a Cristo, que alienta, un mensaje que conforta a los demás. Conversaciones con gracia. La gracia en nuestras palabras. Todo el tiempo.
¿Cuánto necesitamos de esta gracia nosotros, no? Y la tercera cosa que Pablo nos dice es que esta gracia es para convivir con ella. Y Pablo lo dice de manera muy sencilla en el 4:18. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con ustedes. Que la gracia es lo que nos da fuerza para vivir. Que la gracia del Señor es la que nos alienta para vivir. Es que necesitamos vivir con ella todos los días. Todos los días. Miren que esos 3 puntos de lo que hace la gracia en nosotros habla de cosas muy cotidianas. Cantando con gracia, dando salmos, cantando salmos, hablando, conversando con gracia, conviviendo con la gracia. Ahora, esto tiene unas implicaciones, estas 2 cosas que hemos visto, de la gracia en nosotros y la persistencia de la gracia. Miren cómo dice Romanos 11:6. Si es por gracia, ya no es por obras. Y esto es lo que anuncié ahorita un poquitico, que la gracia y las obras son excluyentes. Pero mire cómo lo dice Lutero, decía esto. Dios no necesita tus obras, pero tu vecino sí. Dios no necesita tus obras, pero tu vecino sí. Entonces, miren que eso es muy importante en la comprensión cristiana de la gracia. Nosotros no hacemos obras para que seamos salvos, pero hacemos obras debido a que somos salvos. Entonces, solo es que el orden está invertido, ¿sí? Que las obras no son lo que nos acerca a Dios, lo que nos hace atractivos delante de Dios, lo que nos hace llegar delante de Dios, pero que las obras son una respuesta a la iniciativa que Dios ha tomado de salvarnos y de amarnos y de derramar su gracia por nosotros. Esto es muy importante porque precisamente la religión se distingue por esfuerzos, y así se define la religión: esfuerzos humanos por alcanzar a Dios. Y el cristianismo se define en que Dios se acercó a nosotros. Dios se acerca a ti cuando no merecías nada, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Dios toma la iniciativa y se acerca a ti. Estas son implicaciones que esa gracia y las obras son incompatibles. Ahora, quienes rechazan esta gracia incondicional y esta elección incondicional, se preguntan cómo puede Dios dar gracia y a la vez ser justo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que Dios te da gracia, que Dios nos derrama su gracia, pero a la vez es justo. ¿Sí? Y eso es muy importante comprenderlo. Es que la gracia, lo que es gratis para nosotros, se sostiene en la obra suficiente de Cristo en la cruz. ¿Sí? Es que cuando me regalaron una camisa, y mi esposa me regaló una camisa del Día del Padre, para mí fue gratis, pero para ella costó. Así es la gracia. Es gratis para ti, pero a Dios le costó. Costó la sangre de Jesús, costó la muerte de Cristo, costó Cristo entregado, derramando su sangre por nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Entonces esta no es la gracia barata. Lo que es gratis le costó a alguien. Y cuando damos gracia, expresamos eso mismo. Por ejemplo, cuando tú perdonas a alguien, porque el perdón es pasar por alto la ofensa o la deuda, ¿cierto? Cuando tú decides perdonar a alguien, estás diciéndole: no te voy a cobrar,
¿cierto? Y eso no solamente estamos hablando de plata. Cuando usted dice, te voy a perdonar esa ofensa, voy a perdonar ese maltrato, ese agravio, voy a perdonar eso, tú estás diciendo, no te voy a cobrar. Y ese perdón es costoso para el que lo ofrece. La gracia es costosa para el que la ofrece, aunque es gratis para el que la recibe. Lo mismo ocurre con la gracia de Dios. Y aquí tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué merecemos delante de Dios? ¿Nosotros merecemos algo delante de Dios? Cuando ponemos a Dios en el centro, estamos obligados a vernos en relación con Él. Y no somos críticos. A ver Dios qué hace, a ver Dios cómo actúa, a ver Dios cómo perdona a esta gente, Dios por qué bendice al otro y no me bendice a mí. Para comprender la gracia es muy importante que comprendamos el pecado, la deuda y la paga que tenemos que hacer por esa deuda que es el pecado. Pecado que es errar el blanco. ¿Sí? Mire, la gracia va juntica a la misericordia. La gracia va juntica, va pegadita a la misericordia. Y está definida así. Por gracia recibimos lo que no merecemos, y por misericordia no recibimos lo que sí merecemos. ¿Sí? Entonces, voy a poner con un ejemplito sencillo. Le dije a mi hija que le voy a dar un castigo. ¿Listo? Bien merecido. Castigo bien merecido. Y bueno, su castigo estaba ganado y todo, pero al final le dije a mi hija, no te voy a castigar nada. Eso se llama misericordia. Misericordia. Se merecía el castigo y yo no le di su castigo, apliqué misericordia. Pero después le dije, vamos allá a tomarnos un heladito. Eso se llama gracia. Por misericordia no recibió lo que sí merecía, y por gracia recibió lo que no merecía. La gracia y la misericordia van de la mano. Nosotros, por nuestros pecados y por nuestra maldad, merecemos el castigo y la muerte, porque sí lo dice claro la palabra, la paga del pecado es muerte. Pero al Jesús tomar nuestro lugar en la cruz, nos ofrece misericordia. Nosotros no tenemos que pagar porque Jesús pagó, y además obtenemos la gracia, que es el favor de Dios que nosotros no merecíamos, no merecemos. Finalmente, para dar gracia tenemos que recibir gracia. Para dar gracia tenemos que recibir gracia. Ahora, nosotros nos resistimos casi siempre a interpretar la realidad desde la gracia de Dios. Por ejemplo, cuando uno mira a alguien que es muy exitoso, cuando uno mira a alguien muy exitoso y ha ido muy bien, uno está como mirando con desconfianza que habrá hecho mal. Ese le va muy bien, ese ¿será que está en el narcotráfico o qué? ¿Por qué le está yendo tan bien? Y como que no aceptamos que Dios puede estar derramando su gracia sobre esa persona que le está yendo bien. Tratamos de encontrar la clave. Ahora, o decimos, ¿cuál será la clave para que esa persona le esté yendo tan bien? Porque yo quiero hacer eso mismo. Si hay una fórmula para que a uno le vaya tan bien, yo quiero hacer eso mismo. Y si estamos ahí que yo hago lo mismo que él, que le está yendo tan bien, entonces ahí lo que entramos es en una pelea con Dios. Señor, si yo hago lo mismo y hasta mejor el asunto, ¿por qué a esta persona le va tan bien y a mí no me va tan bien? Porque este tiene el carrito así y yo lo tengo así. Porque este tiene la empresa así, la familia así y yo así. Entonces no aceptamos
la perspectiva de la gracia de Dios, qué Dios ha derramado en esa persona, qué está haciendo en él. Entonces pensamos que eso se tiene que medir por el comportamiento, por las obras o por lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos logrando. Entonces nos cuesta entender y vivir y aplicar la gracia en esta dirección. Ahora, nos encanta que la gracia se aplique para nosotros, pero es muy difícil aplicársela a los demás, ¿cierto? Entonces el esposo que fue pillado en la infidelidad, él está pidiendo misericordia, gracia, pero no está dispuesto a dar la gracia para otros que están en similares condiciones, ¿cierto? Ahora, uno que dice si te están robando y agarran al ladrón y le dicen, no, este lo vamos a soltar ya mismo, ¿qué decimos? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cierto? Porque ¿qué es lo que decimos de una? Eso no es justo. Eso no es justo. Entonces, tenemos hambre de gracia para nosotros, pero rechazamos la gracia para los demás, para los otros. Y es fácil que acusemos a Dios de ser injusto, que digamos, Dios es injusto porque no hay equilibrio, porque no hay un punto de equilibrio, decimos nosotros. Y nosotros deberíamos pensar que Dios es justo, actúa en justicia cuando permite aún que los pecadores cumplan el destino eterno por su pecado. Entonces, hermanos, en el fondo no nos gusta la gracia. En el fondo no nos gusta la gracia. ¿Por qué? Tenemos unos refranes inclusive que son antigracia. Dos refranes me vinieron a la cabeza cuando estaba pensando en la gracia. ¿Se recuerdan algunos refranes que son antigracia? Miren por ejemplo este refrán: de eso tan bueno no dan tanto. No, de eso tan bueno, uno desconfía de lo que es gratis, ¿cierto? Eso quién sabe qué será. Y este otro refrán, muy paisa: el que pone la plata, pone las condiciones. Ahí está. Entonces nuestros refranes y nuestra idiosincrasia nos refuerza la idea de que es muy difícil recibir la gracia. Pero miren, aquí está Cristo ofreciendo gracia. Y nosotros deberíamos crecer en esto de aceptar la gracia, de recibir la gracia del Señor, de aceptar que Jesús pagó por nosotros y que nosotros recibimos esta gracia. Se habla de la gracia barata. ¿Y cuándo es gracia barata? Por ejemplo, cuando decimos por el mensaje bendiciones para todos, camionados de bendiciones, feliz año, feliz Navidad, prosperidad. Pensamos que Dios es así, que dispensa la gracia así, la gracia que no costó nada. Esta no es la gracia. La gracia es costosa. Debemos aceptarla, debemos recibirla, debemos vivir en ella. La gracia es la provisión para hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de su justicia, tan corrompidos que no pueden cambiar sus propias naturalezas, tan opuestos a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no pueden ver, tan sordos que no pueden oír, tan muertos que Él mismo tiene que abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección. Para recibir la gracia, solo hay que declararse en bancarrota. Solo hay que decir: yo no soy capaz con mis argumentos, yo no puedo. No hay nada que pueda hacer yo para impresionar a Dios.
O como dice Santiago Benavides en una de sus canciones, este lugar llamado gracia solo exige que estés muriendo en el umbral, que estés sin ningún argumento. Esta es la gracia y este es el evangelio que se nos anuncia hoy.